Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits y Óscar Cáceres y Asociados, donde solo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido. Radio Universidad de Chile presenta Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Óscar Cáceres y Cintia Ordóñez. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Muy bienvenidos a un nuevo espacio de Conversando en Positivo en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5. Estamos miércoles tras miércoles a las 18 horas en este espacio de reflexión, en este espacio en donde tenemos la oportunidad de conversar con interesantes invitados respecto de temas que tienen que ver con nuestro desarrollo personal, con el desarrollo del espíritu, con la reflexión filosófica, con, en fin, tantas disciplinas que hoy día convergen en un mundo que se mezcla entre lo caótico y lo generador de una nueva conciencia. Así es que muy bienvenidos a todos nuestros amigos, a quienes nos escuchan también desde el exterior a través de el sitio web de Radio Universidad de Chile. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, un saludo afectuoso a todas las personas que nos escuchan hoy día. Así es, pues. Hoy día, en esta tarde de miércoles, saludamos afectuosamente a Ruca Nulán. Queremos contarles que Ruca Nulán es un concepto de cafetería gourmet, cuyo propósito es aportar a la vida actual de todos quienes buscan armonizar sus trabajos, el cuidado de los hijos, el almuerzo, el relajo, dado que además de la cafetería cuenta con talleres infantiles inspirados en la pedagogía Waldorf. Ruca Nulán se encuentra en Príncipe de Gales 8561 La Reina, de lunes a sábado. www.rucanulan.cl. Así es, y también una mención para Garuda Masaje Spa. Yo no sé si han escuchado acerca del masaje más famoso del mundo. Este es un arte antiguo y curativo de los reyes para eliminar y prevenir problemas de salud, descontracturar y relajar. Nos referimos al único y auténtico masaje tailandés en Santiago, Garuda Masaje Spa, que está ubicado en la comuna de Vitacura. Recordemos que, ya lo hemos mencionado antes, en Garuda trabajan con masajistas provenientes de Tailandia, que ejecutan las auténticas y tradicionales técnicas ancestrales de esta práctica terapéutica. Repito la dirección, entonces está en Vitacura 6780, local F12, Centro Comercial Los Cobres de Vitacura, y para más información pueden ingresar a www.garudaspa.com y reservar su visita al teléfono, 2221-91245. Y la excelente noticia, ya saben, para todos nuestros auditores de Conversando en Positivo, hay un 20% de descuento hasta el 14 de agosto, así que no se lo pierdan. Así es, pues en una época de tanto estrés, que necesitamos un poco de un poco de masaje, no caería nada de mal. Bueno, hoy día tenemos una invitada, una tremenda invitada, Cintia. Así es. Yo me he deleitado con su libro, quiero decirlo. Sí, Cecilia Montero. Es un viaje desde lo riguroso. Yo me acordaba de Mario Bunge, fíjate, leyendo tu libro. Estamos con la doctora en Sociología, Cecilia Montero. Quiero contarles que Cecilia es doctora en Sociología de la Universidad de París, donde también inició su carrera como investigadora en el Centro Nacional de la Investigación Científica. En la actualidad es directora del Espacio Índigo, un centro pluralista abierto a todas las personas con iniciativas, disciplinas y corrientes de pensamiento que se comprometan con el proceso de evolución de la conciencia humana. Es autora de numerosas publicaciones en el área de la sociología económica y en el último tiempo se ha dedicado a explorar las relaciones entre ciencia y espiritualidad. Mira qué interesante. Interesantísimo. Yo los invito a que lean el libro de Cecilia, que se llama De la ciencia a la conciencia. De verdad, un libro fascinante, hace un recorrido maravilloso, si bien una rigurosidad académica en la parte de los conceptos, pero está súper cargado de emoción. Yo sentía como que estaba mirando a través de los lentes de Cecilia en este viaje que tú hiciste de la ciencia a la conciencia, y sentía como que te estaba así acompañando por el costadito del hombro y mirando todo lo que tú ibas narrando. Fabuloso. Yo de verdad que los invito a que lo lean. Fascinante. Te felicito, Cecilia. Bueno, bienvenida. Cecilia. Y un placer. Un privilegio realmente tener este espacio y llegar a tanta gente
Hay mucha gente que nos está escuchando y que nos sigue miércoles tras miércoles en esta ruta de desarrollo y superación personal. Cecilia, ¿cómo te defines tú? ¿Una buscadora espiritual o una científica? Una buscadora seca. Integrando. Sí, integrando, pero alejándome bastante de lo que fui yo, no de la ciencia en el aire, sino de lo que yo fui cuando practiqué. Yo trabajé muchos años y jubilé como investigador científico en Francia. Uh-huh. Y hice toda mi trayectoria ahí y fue fascinante, pero quizás por eso que me metí bien a fondo también logré percibir sus límites. Uh-huh. Y estoy bien conmovida por las luces y sombras uh-huh. de la ciencia. Por eso escribí ese libro. Ahora, tú haces ahí un recorrido desde tus tiempos del más puro positivismo hasta hoy día, y me llamó la atención algo que dijiste, y a pesar de eso sigo siendo atea, dices tú, ¿eh? ¿Hay algo de eso o no? Sí, en el sentido de que alguien podría pensar que me convertí. Que te convertiste, claro. Porque hay tantos prejuicios que uno habla de lo espiritual y al tiro te meten en una categoría de que se convirtió se convirtió a tal religión y se puso creyente. Y lo digo por eso en ese sentido soy escéptica en ese sentido. No me inscribí aunque conocí, entré y participé en muchas de las tradiciones milenarias, y eso es lo que relato, uh-huh. mis experiencias de búsqueda espiritual diversas, que sí. Justamente me mostraron que eran experiencias también culturales. Claro, y normalmente uno tiende a pensar, estoy pensando en los auditores en general, a relacionar la espiritualidad con la divinidad, con una creencia en un ser superior, con una creencia en algo que trasciende. Pero cuéntanos cómo fue este tránsito desde lo más, comillas, duro, desde lo más objetivo, desde de este mundo de la objetividad, donde la realidad está afuera y uno no es capaz de alterarla, hasta lo que hoy día estamos viviendo en esta integración de la ciencia con la espiritualidad. ¿Cómo fue este tránsito? ¿Para mí? Sí. Mira, yo creo que uno aprende a costalazos, y aprende cuando se toca con límite. Y la verdad es que yo empecé a darme cuenta que hace ya hartos años de lo que está pasando ahora. Ahora recién estamos masivamente dándonos cuenta, pero yo, como en solitario, estaba en un alto cargo y tuve que hacer unos balances de lo que había sido, lo que se había progresado en políticas sociales, por ejemplo, y me empecé a dar cuenta de que las herramientas que teníamos como académicos, como técnicos, como especialistas de las distintas disciplinas, porque yo trabajaba siempre con otras disciplinas, eran muy limitadas y no estábamos llegando a encontrar soluciones. Con toda la mejor intención, que es exactamente lo que pasa ahora, como que uno interpela a los que están en cargo de responsabilidad, y a mí como que me da un poquito de compasión en realidad por ellos y por nosotros, porque no nos damos cuenta de que el problema no está en las personas, de que los políticos aquí, no es eso, es que las herramientas que tiene esta civilización tecnoeconómica en la cual vivimos ya no sirven. Entonces, eso me pasó de que fue como una búsqueda epistemológica, de que algo en mi ser empezó a moverse y a darme cuenta de que no me sentía a gusto. Se dieron otras cosas contextuales también, que me di cuenta de que lo que vivía como en una burbuja académica muy muy separada, ¿no? Y yo sé que yo fui siempre una investigadora de terreno, siempre, no hice tanto trabajo teórico, sino como empírico. Y empezó una inquietud en mi ser, y empecé a explorar, y bueno, ahí tuve las experiencias que relato. Empecé a como que ya no me satisfacía el retorno que tenía, que era positivo en ese momento. O sea, yo podía haber seguido años siendo académica, como muchos siguen hasta final, y a veces jubilan y siguen. Uh-huh.
¿Por qué? Porque es un mundo muy encerrado en sí mismo, ¿no? Y una vez que conoces las reglas del juego, así los papers, escribir los libros y todo bien, y tal, tienes una jubilación asegurada. Entonces, pero algo en mi ser me produjo una ruptura interior que hizo que yo empezara a buscar y atreverme a meterme en otras cosas, y cuando empecé a tomarle el gusto no pude echar pie atrás. Bien, y si vemos el panorama, digamos, el panorama actual, si bien tú decías que gracias a la tecnología disponemos de máquinas que son automatizadas, simplifican nuestra vida, pero que esta mecanización ha ido más allá, ¿no? Tú comentas en tu libro que esta ha ido como penetrando, permeando de forma inesperada en la relación con el cuerpo, con nosotros mismos, ¿no? Con los demás, con la naturaleza, con la mente. ¿Tú nos podrías explicar un poco más? Sí, en realidad este es un estudio que yo hice a lo largo de muchos años de qué, y también apoyándome en personas que lo han formulado, como Krishnamurti, un gran filósofo hindú, David Bohm, otro que es un físico muy cercano a Einstein, que empezaron ellos a darse cuenta de que el pensamiento occidental, tal como estaba estructurado, era un pensamiento que generaba separación y división. Y esto empezó, está relatado en forma histórica, pero empezó desde Descartes en adelante y antes también. Cómo se cercena al ser humano en la búsqueda filosófica y en la búsqueda científica de muchas de sus dimensiones, de casi todas sus dimensiones, y se nos aísla como seres pensantes, racionalmente, exclusivamente. Entonces somos lo que creemos que somos lo que pensamos, creemos que la realidad es algo ahí fuera, objetivo, que tenemos que dilucidar, y llevamos cientos de años explorando cómo es esa realidad en las distintas disciplinas, en todo orden de cosas, cuando en realidad el pensamiento es el que nos piensa, ¿ah? Y en realidad esa realidad así afuera no existe en cuanto tal. ¿Y por qué mecánico? Porque el pensamiento no solo nos ha separado de las dimensiones que tú señalabas, sino que de maneras de conocer, de otras maneras de conocer que no son necesarias solamente la mente. La mente es maravillosa, el pensamiento racional es súper útil, pero también hay otras, y las sentimos. Y de hecho los grandes investigadores científicos tienen sus creencias espirituales, van al psicólogo, reconocen las emociones, una serie de intangibles con los cuales nunca le van a poner el dedo encima, pero hay una especie de disociación en el mundo occidental. Y si no es tangible, como tú decías, el ver para creer, el medir para que exista, y si no es medible, cuantificable, no es serio, nos ha llevado a una situación bien de una enfermedad global. Yo creo que estamos, yo creo que en algún momento Claudio Naranjo hablaba de estamos robotizados, y hemos sido concebidos como máquina. De hecho, hasta en la forma en que llegamos al mundo se ha tecnificado de una manera increíble. Entonces nos separamos del mundo, y eso hace que estemos mal físicamente, emocionalmente, y que no podamos pensar sino de esta manera. Y también podríamos conversar sobre eso, como los auditores que nos escuchan piensan que esta manera de vivir que tenemos es lo normal, que esto es lo normal, que lo normal es que yo vaya y busque lo que necesito ahí afuera en ese mundo que me lo va a ofrecer, o en esa persona que me va a dar lo que yo necesito. Entonces estoy en una relación utilitaria permanentemente, bueno, en beneficio de terceros, por supuesto, que nos han creado estas necesidades, y que eso es lo normal, y que voy y rompo algo en la naturaleza, lo destruyo porque es lo normal, porque lo importante soy yo. A eso le llamo yo el dualismo. Bien. Ese es el estándar en el que estamos acostumbrados, estamos viviendo hoy día, ¿no? Bueno, cuéntame, Cecilia, ¿por qué nos ha costado tanto desde la ciencia
avanzar hacia una comprensión tan diferente. Hay voces, y tú lo mencionas en tu libro, desde Steiner y otros que ya hacían sentir su disconformidad con esta forma de pensar. Pero ¿por qué nos ha costado tanto? ¿Cuál es tu visión? Bueno, qué buena la pregunta, porque justamente yo he escarbado y he buscado respuestas a esa pregunta. ¿Cómo es posible que nos haya ocurrido esto? ¿Cómo es posible? O sea, realmente Jung, por ejemplo, Jung se topó con esto. O sea, se han topado muchos grandes sabios. Se han topado, el mismo Einstein tenía toda una dimensión espiritual. Todos, desde Descartes, todos los mismos de esa época tenían esa dimensión, pero hay ahí toda una génesis de cómo se forja el pensamiento occidental como oficial y es en realidad una ideología. La respuesta está en que en realidad no es tan anodino, sino que hay un poder detrás, y el hecho de sentir que si tú te sales de esa manera de pensar vas a perder algo. Ahí hay un miedo. Mira, Jung lo dice con todas sus letras, que en sus discusiones con Freud, en sus intercambios con Freud, veo todo esto es real, todo lo simbólico, todo lo que aporta Jung sobre los arquetipos, etcétera, que tienen una influencia, pero no son tangibles, no son medibles. Imagínate, en esa época se estaba validando el psicoanálisis, y él se da cuenta y opta por tener también un discurso un poquito más, no es tan digamos explícito en lo que él ve. Y lo que vimos en su libro que se publica hace poco, su libro póstumo, que es el Libro Rojo de Jung, ahí se ve todo el mundo que él tenía, que no es political correct, no se puede mostrar. Yo creo que muchos grandes pensadores. Entonces, la respuesta a por qué, yo creo, y es eso lo que yo trato, justamente el corazón de mi reflexión es una indagación en el por qué fue así, y llego a darme cuenta de que es muy antiguo en Occidente este desarrollo, y que tiene que ver con la forma de conocer, tan básico como eso. Entonces, cuando tú te has sido socializado, has venido al mundo, has sido formado y te comunicas con los demás desde una cierta forma de conocer, el hecho de llegar a siquiera abrirte a la posibilidad de otra forma de conocer simplemente no te cabe, no te entra. A mí, cuando yo era científica, no se me ocurría, habiendo sido, por cierto, católica en mi juventud y todo, no se me habría ocurrido jamás aventurarme en las experiencias en que me aventuré. No se me habría ocurrido, no, todo lo contrario, lo hubiera mirado, pero como poco serio. Sí, claro, una especie como de charlatanería. Y mucho peor, o sea, acuérdate cuántas brujas quemaron, sí, o sea, esto es heavy, como dicen los jóvenes. Es una manera de pensar que es una ideología y que no se reconoce como tal. Pues ideología en el sentido de que es parcial. Hay una forma de acercarse a la realidad que se postula como la única posible, y hay otras. Yo descubro aquí otras. ¿Y no habrá algún propósito detrás de todo esto? Haciendo un poco de ficción, algún propósito escondido detrás de esta instalación de este paradigma tan férreo mediante el cual conocemos y aprendemos y miramos el mundo? Bueno, yo lo que descubro leyendo a gente muy seria que han revisado la historia del pensamiento occidental, que una de las épocas decisivas fue el siglo XII, y uno de los actores decisivos fue la Iglesia Católica, el Vaticano. Como ellos tuvieron una relación con los mismos científicos, los primeros científicos, Newton, tenían un lado esotérico, tenían un lado, y tenían porque todavía no estaban tan separados. Ya los seres humanos no siempre hemos vivido tan separados o sea, con un concepto tan materialista de la naturaleza, por ejemplo. Para ellos la naturaleza era animada. En fin, y ahí se produjo una toma de poder, te diría yo, que yo la relato, me parece muy lindo compartirlo, porque
estaba en pleno apogeo todo lo que era la difusión del catolicismo. Por un lado estaba todo el mundo árabe en la península ibérica todavía, y se produce como un distanciamiento entre lo que representó Averroes y Avicena en esa época, que era la posibilidad que venía de la creencia, que yo la trato después, de los gnósticos, de tener una relación directa con lo trascendente del ser humano, que es algo innato en nosotros, y el apropiarse de eso y decir, no, nosotros lo vamos a administrar, y entonces ahí empieza el dogma. Y al instalarse el dogma, se instala toda la estructura humana de administrar la verdad. Y entonces les enseñaremos a ustedes qué es lo espiritual y hasta dónde pueden creer y en qué pueden creer. Yo me formé en eso. Todos nos formamos en lo que teníamos que creer, cómo fue creado el mundo, por ejemplo. Así es. Entonces, hay ahí, desde ahí en adelante, y se fue acentuando, y curiosamente y paradojalmente, eso hizo posible el desarrollo de la ciencia occidental. Sí, claro. Pero también el desarrollo económico. Totalmente. Y el desarrollo político, y nuestra sociedad funciona con ese paradigma detrás que está tan escondido. Claro, y después, estuvo Newton, tuvo todos los grandes descubrimientos, y después llega Darwin, y Darwin termina por sacar a Dios de la creación. Acuérdate que todo lo que era la postura católica era creacionista, pero lo retira, y el materialismo entonces ya no tiene trabas, y viene un desarrollo explosivo de todo el sistema, esta matrix que tenemos, en el cual está la ciencia hiperdesarrollada con todo su beneficio, que descubre, la tecnología aplica, la economía, el mercado crean nuevas necesidades en función de los nuevos descubrimientos, y nos crean esas necesidades de nosotros y nos atrapan en este estado en el cual estamos. Como zombies. Y nuestros sistemas educativos siguen tal cual reforzando ese paradigma, reforzando esa forma de entender. No todos, menos mal que hay algunas visiones. Hay algunas excepciones, nosotros somos testigos, de hecho. Claro, por ejemplo. La mirada de Waldorf, por ejemplo. Montessori, Waldorf. Así es que, bueno, estamos conversando con la doctora en Sociología, Cecilia Montero, respecto de los conceptos que están encerrados en su maravilloso libro De la ciencia a la conciencia. En el mundo de la física, Cecilia, aparece un físico que tú nombraste en tu conversación con nosotros, David Bohm, que fue una verdadera explosión de nuevas miradas, de nuevos paradigmas. Y te invito a que después de los comerciales a los cuales tenemos que ir, hablemos de eso. Ya, súper. Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral. ORChile es representante en el país de World Org, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORChile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.orgchile.org. ORChile, educar para la vida. Por más de 20 años, Óscar Cáceres y Asociados ha desarrollado y puesto en práctica metodologías de excelencia en diversas organizaciones en Chile y el extranjero. Con un potente equipo de profesionales, certeros sistemas de medición y un modelo propio, ha logrado elevar estándares en los procesos productivos de sus clientes. Los equipos World Class se componen de personas World Class. Para mayor información ingresa a www.oscarcaceres.com. Óscar Cáceres y Asociados, transformando personas y organizaciones.
Clínica COI nace como una nueva forma de ir al odontólogo en un ambiente grato y acogedor e incorporando un nuevo concepto de servicio integral con todos los especialistas en la misma clínica. Apostamos por un servicio de calidad incorporando los mejores materiales. Contamos con profesionales de la Universidad de Chile y una asesora odontológica que aclarará todas las dudas acerca de su tratamiento. Desde hoy queremos brindar a todos los oyentes de la radio la primera consulta para diagnóstico de manera gratuita y un 40% de descuento sobre nuestro arancel en el presupuesto a realizar. Dirección: República Árabe de Egipto 250, Oficina 2, Las Condes, Santiago. Teléfono 229-735-726. Celular 965196-982. Estacionamiento gratuito. Radio Universidad de Chile presenta Los libros de la radio que piensa, un interesante catálogo de más de 70 títulos de crónica, investigación periodística, entrevistas, ficción y un completo diccionario científico con importantes descuentos. Adquiéralos en Miguel Claro 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio. Y estamos de regreso con nuestra invitada, doctora en Sociología Cecilia Montero, aquí en Conversando en Positivo, Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa. Bueno, vamos a hacer nuestro segundo saludo a uno de nuestros auspiciadores, Ruca Nulán Cafetería, cuya especialidad con sus mix de técnicas que hacen que la línea de cocina sea saludable y además exquisita. Sus elaboraciones son con productos orgánicos y tanto niños como adultos pueden disfrutar de postres sanos y ricos. Tenemos que cuidar también cómo nos nutrimos, así que Ruca Nulán se encuentra en Príncipe de Gales 8561 La Reina, de lunes a sábado, www.rucanulan.cl. Así es, y también un saludo afectuoso a Garuda Masaje Spa, ubicado en la comuna de Vitacura. Ahí trabajan masajistas provenientes de Tailandia que ejecutan las auténticas y tradicionales técnicas ancestrales de esta práctica terapéutica. Garuda Masaje Spa se encuentra, como les digo, en Vitacura 6780 local F, en el centro comercial Los Cobres de Vitacura. Para mayor información visita el sitio web www.garudaspa.com y reserva tu visita al 222-191245. Y si dices que vas de Conversando en Positivo, te hacen un descuento de un 20%. Bien. Cecilia, te hacía la pregunta yo respecto de este físico que cambia de una manera brutal la mirada de la ciencia y de la física específicamente, que es Bohm. ¿Y cómo te afectó a ti eso? ¿Cómo te abrió la mente? ¿O qué pasó contigo? Mira, a mí me llegó un libro de David Bohm por una amiga americana que llegó al centro en el que yo manejaba y que yo hacía sesiones, diálogos, conversaciones con el público, y me dijo, tú tienes que conocer a David Bohm, y el libro se llama Sobre el diálogo. Y en él, y no me esperaba para nada, bueno, porque David Bohm es conocido por haber planteado uno de los primeros que en un centímetro cúbico, como se mida de espacio vacío, hay mucho más energía y materia que en el resto. O sea, como físico cuántico fue un pionero, pero en este caso a mí me sorprendió porque él propone un método, porque él era también un gran humanista, muy muy cercano al Krishnamurti, etcétera. Él propone un método de trabajo en grupo, para que emerja, dice él, lo que está oculto, porque hay todo un planteamiento de lo que está inmerso, y de que eso es lo que mueve el cambio, la innovación, etcétera, y no lo que sale del pensar racional. Y él me enseñó a mí, con este método, cómo a organizar eventos en los cuales no haya yo estoy de acuerdo, tú estás de acuerdo, yo opino, tú acá, sino que por el contrario, todos, como crear espacios sagrados, todo esto en forma muy metódica, nada de esotérica, creando un vacío. El vacío se llena con aquello que tiene que llenarse.
Y eso a mí me impactó mucho y lo apliqué en los diálogos en Espacio Índigo y con unos resultados maravillosos, porque estábamos todos, nos inclinábamos ante lo que emergía de todos nosotros, de haber estado solo presentes. Entonces, él fue un pionero, y yo creo que ese tipo de enfoque es lo que necesitamos ahora, más que mentales, más que tecnocrático. Por lo tanto, Cecilia, ¿cómo podríamos entonces liberarnos de esta Matrix en la que estamos inmersos, atrapados? ¿Cómo hacemos para ir despojándonos de estos legados? Y no sé si despojándonos, pero tal vez integrando también la otra mirada, no solamente esta mirada objetiva, lo verificable, desde tu experiencia. ¿Cómo podríamos hacer eso? Y mira, yo creo que estamos ya haciéndolo, primero. Eso lo grato. Lo estamos haciendo porque ya estamos tocando fondo, todos. De distintas formas, a todos les aprieta el zapato, a todos. No creo que se escape nada, incluso a los niños, lo que es más duro. Eso es un primer elemento, reconocer que el problema no es de uno. Y yo creo que una de las cosas que a mí me ha impactado cuando digo, y cuando lo miro, el otro día en el lanzamiento de este libro, yo decía, lo miro y digo, que esto que yo hice, que ya viene a ocupar un espacio en el orden simbólico que me trasciende, ¿no? Y qué espacio es el que ocupa, y lo que me parece a mí que yo encontré es que esto es un antídoto frente a la inconsciencia, frente a la ignorancia, frente a la desconexión. Encontré esto, y entonces las personas, lo que yo les plantearía sería que en realidad se den cuenta de que el mundo en que estamos no es normal, y que la persona no es la que está mal, de que la manera en que nos hemos organizado nos está haciendo la vida muy difícil, y que tenemos todo en nosotros para salir de ahí. Y el salir es como de partida es un proceso muy lento, porque como te decía antes, es inconsciente. O sea, los automatismos que tenemos son, nosotros desde pequeño, un niñito chico que le duele la cabeza, vamos y le damos una aspirina para que no sienta. Entonces, a nosotros nos pasa algo, nos viene un pequeño malestar en las amígdalas, donde sea, y lo primero que hacemos es ir al doctor que se haga cargo de nuestro malestar. Es totalmente mecánico, es totalmente un automatismo. No se nos ocurriría pensar que nosotros somos los sanadores. A mí me ocurrió, a lo largo de este proceso, encontrarme con una experiencia en tu tierra, Cintia, en la selva, por razones diversas, son entretenidas, pero no alcanzo a contarlas. Viniendo de París, donde había ido a hacer clase, venía con el cabello teñido, con una maletita recién comprada, y la persona que me acogió ahí se reía, y yo, cuando voy a dormir en la selva sola, empiezo a darme cuenta de que lo que yo llevaba ahí en la maleta eran todas defensas de cómo uno se separa anti-transpirante, antidiarreico, anti-mosquito, anti-todo. Entonces, no tenemos la posibilidad de reflexionar en por qué estoy usando esto. Entonces, hay que empezar a darnos cuenta de que no es normal, y que si algo en ti te dice que tú tienes el poder, recuperar el poder sin miedo, porque esta civilización está toda basada en el miedo. Y tenemos que recuperar la confianza, y la única manera es comenzar a caminar, y sobre todo escucharse a sí mismo. Las mamás sabemos cuando el pediatra nos da algo. Yo recuerdo haber comprado los remedios saliendo del pediatra y no habérselos dado a mis niños, nunca. Les ponía las manitos, le hacía una fricción y se les pasaba el malestar. Entonces, en el libro hay muchas pistas, pero depende mucho de las personas. Muchas personas recomiendan la meditación. Sí, para otras puede ser la danza, para otras puede ser subir cerro, pero lo importante es el silencio. En el silencio hay muchas respuestas. Y también aprender a amigarse con lo que parece un poco loco. Por ejemplo, con la sincronía.
a empezar a aceptar que lo que te dicen los eventos extraños, los señales que te presenta la vida, a empezar a escucharla y decir, esto no me cuadra, no tienes por qué buscarle una causa a las cosas, sino que aceptar qué significan, porque hay una razón de ser de las cosas que ocurren, que es invisible ante nuestros ojos, pero algo se está tejiendo, claro, y algo se está tejiendo ahí. Cecilia, ¿qué sería entonces para ti lo espiritual? Porque siempre que hablamos de estos temas terminamos mencionando como estas grandes figuras espirituales, ¿no? Cristo, Buda, Mahoma. Tú dices algo muy lindo en tu libro respecto a la espiritualidad, que me gustaría que nos compartas. En realidad, como te decía antes, la espiritualidad con E mayúscula es algo de lo cual se apropiaron las religiones, pero es algo no tiene nada que ver con lo que es la dimensión espiritual de todo, porque yo lo veo eso en todo, no solo nosotros, también están en la naturaleza, en los animales, etcétera. Es quizás la experiencia más íntima del ser, y es la conciencia. Qué lindo. Pero para eso no hay recetas. En realidad yo te diría que ¿cómo podría definírtelo? Pensando en artistas, pensando en gente muy sencilla, que tú dices que persona más espiritual y no tiene estudio, no tiene un gurú, ¿no? Y una de las cosas que se me ocurre decir es que la espiritualidad está en la mirada que ponemos sobre las cosas, no está en las cosas. Bien. Y hay mucho ahí que te da un goce cuando tú te pones en esa longitud de onda. Es un goce maravilloso, porque tú puedes tener un intercambio espiritual con una mariposa, y la espiritualidad está, por ejemplo, en la contemplación de lo bello, como tengo un capítulo sobre eso también. Claro. En lo bello, el rapto estético es pura espiritualidad, y por eso está en el arte también, en que la no música. Tiene que ver con la religiosidad. No tiene que ver con la religiosidad, pero hay muchas tradiciones religiosas que han cultivado maravillosamente la espiritualidad. O sea, uno va a un monasterio y puede entrar y siente y te recoge y te sientes esa espiritualidad presente, pero en otros no. Me quedé pegado con algo que dijiste, Cecilia, y que tiene que ver con a todos nos aprieta el zapato de una u otra forma. Me pareció escuchar una especie como de crisis colectiva en tu declaración. ¿Puedes contarnos de eso? Lo que me parece como más claro es que, fíjense, en nuestro país no hay ningún ámbito que se salve ahora de una crisis. No hay ningún ámbito, ninguno. Miramos para arriba las instituciones, el Estado. No, ¿para qué voy a volver sobre eso? Pura negatividad. ¿Por qué? Porque estamos en la crítica. Yo creo que la crítica ya no ha lugar, ya pasó ya pasó el momento de la crítica. Mira en tu entorno, los matrimonios no duran nada. Además, por lo que me decía un hijo días atrás, me decía, además hay más registros de divorcios que de matrimonios. Por donde vaya hay un colapso de una era. Yo creo que es un colapso de civilización que no está solo acá, no está solo en Chile. Y si a todos nos aprieta el zapato es porque nuestra cultura es una cultura que se basa como en la inconsciencia, como que fomenta la inconsciencia, nos separa, nos divide, nos hace competir. No hay, o sea, se está perdiendo la colaboración, la feminidad, por también. ejemplo, se pierde porque se refuerza la competitividad entre las mujeres. Entonces no hay límites ahí, no hay. Entonces se empieza a destrozar todo, a desconstruir, a desgranar, y en una cultura así tú puedes decir quién es responsable, y tú empiezas a mirarte. Te pregunto a ti, Óscar, ¿quién es responsable del aire que respiramos? Somos todos nosotros. Todos. Tenemos el aire que hemos producido. Exacto. Nosotros. Y yo me lo pregunto todos los días. ¿Por qué tengo 2 autos parados en mi garage? ¿Por qué tengo
esto andando cuando podría tenerlo cortado y ponerme en una calefacción y poder ponerme más. Me hago preguntas, ¿por qué? Porque he empezado a darme cuenta de que en realidad el problema no está afuera, está adentro. Entonces a todos nos aprieta el zapato porque nos hemos acomodado en una especie de domo. Hay un gran filósofo alemán que habla de cómo nos encapsulamos en un domo de cristal, la cultura occidental, como un espacio inmune, en el cual dejamos, hay muchos sectores del planeta que no están en esa burbuja, pero esta burbuja ya no se puede sostener, porque se basó en la idea de que la naturaleza era fuente de recursos infinitos. Y no es una fuente de recursos infinitos. ¿Y cuál es tu pronóstico entonces, Cecilia? Mi presente, más que mi pronóstico, es que ya estamos entrando, yo creo, gracias a también, porque llegamos a un punto, Oscar, en el cual, gracias a todos los avances, ahora podemos mirar para abajo, como que estamos arriba de un cerro que nos construimos, una especie de torre de Babel, y ahora podemos mirar, y podemos decir, de aquí no podemos seguir. Entonces empieza a haber como lo que yo plantearía como una ética de la reconexión desde abajo, en el cual empezamos ya a darnos cuenta, y aquí en Chile es muy claro, de que no podemos endosarle el tema a terceros, de que el Estado no lo va a hacer, de que los políticos no lo van a hacer, de que las iglesias no nos van a dar respuesta, y que tenemos que hacernos cargo nosotros. Y hacernos cargo significa empezar a darnos cuenta que hay límites, que yo no puedo ensuciar el aire, que yo no cada uno hacerse cargo y en conjunto de esto. Y también empiezan a aparecer los valores, sin que nadie nos venga a decir como niños hasta ahora los valores tenemos que ir para allá. Entonces mi pronóstico es que vamos a poder aprender a ser seres humanos de nuevo, que estamos por la necesidad. Tenemos que aprender a ser seres humanos, aprender de la reciprocidad, del don, no de ir a quitarle al otro el marido a otra, sino que todo lo contrario, cuidarnos entre nosotros, de no pasar a llevar al que va adelante y atropellar a un peatón porque estoy apurado. Todas esas cosas se nos pasan a todos por la cabeza. Entonces yo creo que a los niños también, a los niños vienen cableados, yo creo, de otra manera. Y en esos valores nuevos que aparecen, uno de los valores que yo creo que a mí ya lo mencionaba, bueno, es el tema de la responsabilidad. Hay un filósofo ahora, no soy yo que lo digo, hay un gran filósofo que habla de la filosofía de la responsabilidad, que es el momento de hacernos cargo nosotros de lo nuestro y de lo común. Y hacernos cargo yo le agregaría desde la compasión. La compasión ya no decir ya tenemos que ser buenos, tenemos que evolucionar, tenemos primero que todo la autocompasión de que en realidad somos sobrevivientes en un sistema muy duro con un ser humano. Entonces, si no estamos conscientes de lo que nos pasa a nosotros, de que somos seres amorosos, y que esa parte el sistema la cercena, entonces tener esa compasión primero, y compasión por también los que nos dirigen, porque tampoco no son tan distintos de nosotros. Bien. Respecto a lo que acabas de decir, Cecilia, cómo tú nos muestras en el libro cómo tener como estas vías de acceso a este espacio de repente un poco más reflexivo, más sutil, y nos comentas acerca de 3 posibles caminos: el ayuno, la ingestión de plantas y los estados alterados de conciencia. ¿Tú nos podrías comentar acerca de estos? De repente muy resumido en tu experiencia. Mira, esos son tan antiguos como el ser humano, esas tres vías, y quizás han sido muy marginados y dejados como en la clandestinidad, en los espacios más ocultos. Yo los relato porque yo los practiqué y a mí me abrieron la cabeza y el corazón. Maravilloso. Eso fue decisivo. Y ahora estando en un seminario muy grande en Lima, Psicología de lo Sagrado, había preguntas sobre este tema, y la verdad es que yo me encontré frente a la pregunta que me haces tú, y a una persona del público la hacía,
y me nació naturalmente decir que sí. Por cierto que no es para todo el mundo, pero para las personas que están realmente, decididamente que mal, que se dan cuenta de que no es llegar y ir a un psicólogo para acá, sino que esto requiere un cambio más o menos radical y que uno tiene muchas defensas cognitivas, muy fuertes. Entonces, la experiencia del ayuno yo la relato con mucho detalle, porque a mí me fue mostrando cómo funcionaba mi mente. Pues estaba sola en una casa ayunando varios días, y la verdad que fue como un puesto de observación de mí misma. En la meditación es lo mismo, eso es lo mismo, pero es menos extremo. Y este tema de los estados alterados de conciencia es como decía Claudio Naranjo, que fue uno de los pioneros chilenos en esto, y lo sigue sosteniendo como válido, es encontrarse en el paraíso. Es encontrarse como el paraíso, y es encontrarse en cómo debiera ser todo el día nuestro. El paraíso no es algo al cual no podamos acceder. Una comunicación total con todos los reinos, el vegetal, el animal, con su propio cuerpo, autosanarse en todos esos estados que son estados de lucidez, y que vienen no vienen de la química, vienen de las plantas, de algo que es totalmente natural. Entonces, claro, esos son caminos, son como se puede decir en inglés, shortcuts, como atajos. No hay necesidad de pasar por ello. Y yo creo que cada vez menos, porque está todo mucho más al alcance, ¿no? Pero sí escucharse a sí mismo de cuando la cosa no da, no es que esté mal, eso es lo que más me importa transmitir, es que nos han culpabilizado nuestra cultura. Sí. Ahí la Iglesia puso también su cuota, su cuota de... Somos culposos en general, las mujeres. Claro, está en esa misma noción de pecado, eso es lo normal, lo anormal, cómo fue toda la psiquiatría, desde que unos son locos, los otros normales. En fin, hay mucho miedo por eso, porque estamos con mucha carga, pero la verdad es que no pasa nada. Está todo en uno, no hay necesidad de... Y es una invitación a que cada uno pase por su propia experiencia, ¿no? En este descubrimiento. O sea, a lo mejor, como tú dices, sí me puede hacer sentido el ayuno, porque hay un sentido, ¿no? De ayunar o de meditar, de tener este silencio, este espacio de silencio, donde si bien yo no controlo mis pensamientos, pero al menos sé qué es lo que estoy pensando, ¿no? Y empiezo a detectar que... Sí, pero también a alguien puede provocarle algo equivalente el tirarse en Benji. No sé. Claro. No, lo que yo diría, no hay recetas, y sobre todo hay que tener mucha desconfianza. Lo conversábamos antes del programa, de no comprarse. Estamos convertidos en un supermercado de caminos para, o sea, no seguir la misma cultura del consumo, consumir, sino que meterse para adentro, estar más con uno mismo y cuidarse uno mismo en su propio silencio. Yo creo que ya con eso, y si uno siente que hay algo que no está bien, que hay relaciones tóxicas, hay palabras. Mira, los budistas tienen algo muy lindo, que siempre lo van repitiendo: body, speech and mind. Como no intoxicarse por lo que come, por lo que piensa, ni por lo que dice. Y eso yo encuentro que como higiene de vida, porque no es cosa de irse a una montaña a meditar para nada, sino que de llevar una vida todos los días con un cierto en torno a ciertos valores, ¿no? Y lo primero es esa como coherencia, ¿no? Bien. Cecilia, hay mucha gente que nos está escuchando en este espacio y te queremos pedir que en los minutos que nos quedan les entregues a estas personas que nos están escuchando un mensaje desde tu experiencia, un mensaje esperanzador, un mensaje positivo. Este programa se llama Conversando en Positivo, así que ¿cómo avanzar? ¿Qué nos puedes decir, Cecilia? Mira, una de las cosas que se me ocurre que es pura poesía en realidad, es que algo que le escuché y le leí en un poema al maestro budista Zen Thich Nhat Hanh,
para transmitir lo que es la interconexión que existe entre todos, y entre todo, el interser, como le llama él dice, si tomas una hoja en tu mano, una hoja de un árbol, o si un poeta toma la hoja de un árbol, ¿qué vería el poeta en la hoja? Y ese es un ejercicio que puedes hacer hasta con un niño. El poeta vería la nube que trajo la lluvia para que creciera el árbol. El poeta vería el sol que lo permitió crecer, la tierra, los minerales. Y ahí uno empieza a conectarse con que hay una relación entre todo, que no puede introducir el dualismo, la separación, de que no es esa hoja no está separada de todo lo que la hizo ser. Y para terminar, también agradecerle a la hoja y inclinarse y decir que bella la hoja, honrarla. Qué bonito. Bien. Cecilia, te queremos agradecer enormemente que hayas estado conversando con nosotros en este espacio. Si alguien quiere saber más de ti. Exactamente, ¿dónde te ubican? Espacioíndigo.cl, Espacioíndigo.cl, el sitio web. Muchas gracias. No, gracias a ti, Cecilia. Sí, lo pasamos bomba. Cintia, también gracias por estar acá con nosotros nuevamente, como siempre. Gracias. Y nos vemos el próximo miércoles en un nuevo Conversando Positivo. Que tengan una semana espectacular. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Eso es. Radio Universidad de Chile presentó Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Óscar Cáceres y Cintia Ordóñez. Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits y Óscar Cáceres y Asociados, donde solo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido.